los queridos amigos y amigas del Ecuador Today. Muchas gracias por conectarse a un programa más de Otra Mirada. Y bueno, la noche de hoy tenemos como invitado estrella a nuestro querido amigo Mario Hunda, sociólogo muy reconocido, ex profesor mío, sí, bueno, eres profesor también en la Universidad Central, eres profesor en la Universidad Católica también. Has publicado en sin número de lugares con interesantes trabajos y bueno, te has especializado en temas de ciudad. Has dirigido también el Centro de Investigaciones Ciudad. Tus líneas, bueno, han sido varias, pero principalmente movimientos sociales, populismo, conflictividad social, análisis de la coyuntura política, económica y, bueno, obviamente sociología urbana. Así que estamos muy gustosos de que estés con nosotros, Mario, para conversar un poquito de lo que está ocurriendo en Quito y de los retos que tiene la ciudad ahora que parece ser que está tomando rumbo al regreso del alcalde Yunda, ¿no? Sin duda, lo que hemos visto en estos últimos meses, y no sé cómo tú lo veas, quisiéramos también tener tu análisis, nuestra crisis que ha vivido Quito, y como muchos lo dicen, sin duda una crisis sin precedentes, pero que no sé cómo tú lo ves, pero también una crisis producida más que por un tema jurídico, por disputas políticas sobre el control, sí, de la alcaldía, sobre el control quizás incluso de ciertos negocios que han estado muy ligados a la administración. Identificando incluso grupos importantes, ¿no? Como yo diría hasta el mismo grupo Proinco y Constructores Unidos, ¿no? Que han tenido abiertamente el apoyo a ciertos concejales, incluso desestabilizando la misma administración. Mario, muy buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Danos un análisis de cómo estás viendo el tema en Quito y bueno, ya iremos desarrollando un poquito el tema. Buenas noches. Hola, Verónica, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar sobre estos temas, ¿no?, que nos interesan en la medida en que, eh, en tanto ciudadanos o algo parecido, somos parte igualmente de lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, efectivamente, Quito está viviendo por un momento, vamos a llamarle complejo o complicado, que tiene varios aspectos, ¿no? Uno de estos aspectos, que es el más notorio y el más mediáticamente tratado, es la crisis política del municipio. Parecía ser que Quito y su municipio estaban exentos de las presiones de inestabilidades, de juegos políticos al que se encontraban sometidos otros municipios del país. Sin embargo, digamos, ahora también esos temas tocaron Quito. Evidentemente, hay que hacer un análisis, o por lo menos un intento de análisis, ¿no?, de por qué ocurren este tipo de problemas, por qué se dan ahora, qué es lo que hay, ¿no es cierto?, detrás de esto. Evidentemente detrás hay siempre intereses, ¿no? O sea, son los intereses los que mueven las cosas. Hay grupos que se han manifestado de manera, no sé si decirle virulenta, ¿no?, en relación con la temática. Y hay también otro tipo de trasfondos, ¿no? O sea, Quito es una ciudad que ha crecido mucho en el último tiempo, ha dejado de ser lo que era, no solo en el sentido de lo que suele decirse que antes era la franciscana ciudad y todas esas cosas, sino en el sentido del crecimiento acelerado, abrupto también, territorialmente, ¿no? Quito ha crecido atrapando espacios anteriormente rurales, productivos, que se han convertido en cemento y pavimento, ¿no? También en crecimiento poblacional, por lo tanto, ¿no? Ya no puede pensarse en Quito como esa ciudad relativamente pequeña que fue,
Obviamente, por el crecimiento territorial que ha tenido, no puede pensarse en Quito exclusivamente, en la zona urbana de Quito, lo que comúnmente se llama la zona urbana de Quito. Gran parte del crecimiento de Quito en los últimos años ha sido justamente más allá de esos límites urbanos, ¿no? En las zonas anteriormente rurales que circundan a la ciudad, ¿no? En la mitad del mundo, en Calderón, en Zambisa, en Nayón, en Cumbayá, en Tumbaco, en todo el Valle de los Chillos, ¿no es cierto? Y en el sur ya poco a poco ya estamos en Tambillo, ¿no? Entonces digamos, Exactamente, un crecimiento desmedido, ¿no? Y que no se ha controlado. Y como tú dices, habrá que analizar quiénes están también atrás de ese crecimiento, ¿no? Seguro hay grupos de interés, pero también hay mafias que tras del control del suelo, pues también hay esta manipulación hacia la gente necesitada, pero también los negocios con la alcaldía, ¿no? y claro, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y entonces esto genera una situación de cambio acelerado, ¿no? Mm. Entonces Quito ha cambiado aceleradamente en el último tiempo. Yo creo que no somos muy conscientes del tipo de cambios que ha tenido, la manera como va articulando otros espacios, ¿no? A mí me parece que desde el traslado del aeropuerto a Tababela, ya Quito es otra cosa distinta, ¿no? Porque hay una integración de territorios que antes quedaban muy lejos de la ciudad y que ahora en cambio ya están directamente en la ciudad, ¿no es cierto? Y conectados rápidamente con la ciudad. Esto vincula a Quito no únicamente con el desarrollo que tiene Quito, sino con el desarrollo de las zonas florícolas, ¿no es cierto? Las carreteras que se han ido construyendo en los últimos años, las vinculaciones entre los valles, entre Sangolquí y Pifo, de Quito hacia el aeropuerto de Tababela, en fin, digamos, hay toda una nueva situación, ¿no? Ha habido también cambios notorios en en la configuración urbana interna de la ciudad, ¿no? Es Nuevos espacios de centralidad, nuevas formas de constituirse la centralidad, y todo esto también que nos muestra las distancias sociales enormes que constituyen esta sociedad, ¿no? Todo este crecimiento territorial es también un crecimiento marcado por el uso social, ¿no? Es decir, en determinadas zonas llegan determinados sectores sociales. En otras zonas son otros sectores sociales los que prioritariamente se encuentran allí. Entonces, digamos, eh, la complejización del modo como Quito se expresa, ¿no? En tanto una construcción social y una construcción social muy diversa, también genera toda esta serie de aspectos que han cambiado claro. completamente la ciudad, ¿no? Pero como tú dices, de una forma muy desigual, lo que vemos es en estas centralidades que tú señalas varios modelos de Quito, o sea, varios Quitos, ¿no? Así Con es. gente totalmente diferente, incluso pues las migraciones tanto internas como externas que se ha recibido, sabemos muy bien dónde se van localizando. Pero en ese crecer de la ciudad, pues también vemos ciertas priorizaciones, ciertos privilegios que nos hacen pensar que Quito tiene dueños. Y quizás te digo esto, Mario, porque la disputa que se ha vivido en estas últimas semanas ha relucido también estos criterios que tú decías, bueno, incluso un poco violentos, yo no diría un poco violentos, demasiado violentos, ¿no? Exalcaldes pronunciándose por dónde tendría que ir la ciudad, incluso personajes importantes, creería yo, con mucho criterio, pidiendo apoyo del Ejecutivo, que dices, bueno, de verdad, esta ciudad tiene dueños y ¿en dónde quedamos los ciudadanos, Mario?
Y no sé si tengas un análisis ante eso. Bueno, lo que pasa es que el poder de los ciudadanos es una ficción, ¿no? Los ciudadanos no tenemos ningún poder en la realidad. Claro, creo que has dado la respuesta. Chao, Y, argumento. y el poder siempre ha sido, el poder siempre ha sido de quienes tienen el manejo de la economía, ¿no? O sea, Sí, nosotros pasamos en determinados momentos por la ficción del poder ciudadano, de la participación, en fin, pero eso es solamente aparente, ¿no? En la realidad, de repente aparece alguna persona, algún grupo que nos dice desde su mirada de las cosas que ya es hora de que retomen el control de Quito, y esa es la realidad, ¿no? O sea, este, las diferencias son enormes, ¿no? Las diferencias, las distancias sociales son gigantescas. Eh, no tenemos nosotros realmente una idea, no hay estudios profundos sobre las desigualdades, ¿no? Pero de repente nos aparece en la propuesta de esta mal llamada ley humanitaria del gobierno de Moreno, nos aparece un cuadrito, ¿no? de contribuciones cuando se pensaba incluir dentro de esa ley una especie de impuesto colaborativo, por decirlo de alguna manera, en función de los ingresos de las personas, ¿no? Y ahí en ese cuadro nosotros podemos mirar cómo la línea contributiva empezaba en la base de $500, ¿no? ujú. Un poquito más del salario básico, y seguía subiendo, 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 hasta 250.000 y más, ¿no? Esa es una escala bastante respetable de distancias, ¿no? Mm, O sea, si nosotros tenemos una sociedad en la cual hay personas que ganan $500, sabemos que hay muchos que ganan menos, y que con la pandemia se echaron abajo salarios e ingresos, ¿no? de miles de familias. Así es, ¿no es cierto? Y muchos que perdieron su trabajo, que vieron recortados el tiempo de trabajo y el salario, en fin, digamos, todo el descalabro social, ¿no es cierto?, que trae el manejo de una pandemia. Y entonces, mientras tenemos en el un extremo de la sociedad esos ingresos, ¿no? 400, $500 o menos todavía, cuando el costo de la canasta básica anda por los 700, ¿no es cierto? Y hacia arriba tenemos 250.000 y más, uno ya puede tener una idea de qué es lo que ocurre en la realidad. Obviamente que no somos iguales, no podemos ser iguales, es imposible, ¿no? Hay una imposibilidad de derechos iguales que viene dado por la, la enorme desigualdad social. O sea, si uno hace cuentas, o sea, lo que una persona que está en el top, ¿no? Pongamos esos 250.000, y debe haber de más también, porque el cuadro decía 250.000 y más, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace cuentas, ¿no? Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero digamos, si hacemos cuentas de cuánto tendría que trabajar una persona que está en la base de la sociedad, ¿no es cierto?, para alcanzar lo que en un mes gana alguien de los que está arriba, ¿no? Y es la vida entera de trabajo, ¿no? Entonces yo digo, si nosotros tenemos este tipo de realidades, ¿no? Es evidente, ¿no?, que las posibilidades de incidir en la marcha de la sociedad, en la marcha de la ciudad, no son equiparables nunca, ¿no? Así O es. sea, hay una concentración de riqueza tan grande, digamos, que imposibilita, ¿no es cierto?, algo así como el poder ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema en el que no solemos pensar muy a menudo, ¿no? Porque es como que, sí, bueno, sería bueno que haya participación, que los derechos,
que todo lo demás, y no pensamos en el piso, digamos, sobre el que se pueden construir estas cosas. Con desigualdades tan grandes no puede haber democracia que funcione, ¿no? Exactamente. Y lo que tienes es dueños de ciudades, ¿no? Y que sienten que los representantes si electos en urnas, pues tendrían que obedecer a esos mandatos. Y lo que te digo, Mario, es porque como tú has estudiado, pues Quito, la ciudad, pues tienes información, este problema no es reciente, ¿sí? O sea, lo que vamos viendo es que se han ido consolidando este tipo de grupos alrededor de la administración y que parece ser que las administraciones en Quito las han pasado por alto, ¿sí? Lograron gobernar eso, quizás a anuencia de estos espacios también, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viviendo, y no sé si tú coincidas, quizás es también el surgimiento de grupos emergentes. O sea, hasta qué punto esto que tú dices, a ver, Verónica, no nos hagamos, sabemos muy bien que como ciudadanos, que como categoría ciudadanos, pues no hay mucha influencia. Entonces, ¿cuál sería la influencia? ¿Cuál es la disputa? Son grupos emergentes, grupos económicos nuevos en Quito, que les disputan los negocios de estos grupos tradicionales, Mario. Bueno, yo creo que habría que hacer un ambiente todavía más detenido y detallado para tener alguna idea de qué está pasando a ese nivel, ¿no? Pero yo digo algunos elementos como para pensar. Nosotros vivimos en una época en la cual el movimiento del capital está evidentemente transnacionalizado, Ujú. ¿no? Esta cosa que han llamado globalización y toda esta historia, que es lo que nos indica que el ámbito del capital, ¿no? De la circulación y de la reproducción del capital, ya no tiene los límites del mercado interno, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto tampoco tiene los límites de una nación cualquiera, ¿no? Ujú. Eh, yo recuerdo cuando se empezaba a hablar del tema de las empresas multinacionales, primero, todavía no se hablaba tanto de transnacionales, sino de multinacionales. Ujú. Las empresas multinacionales tenían básicamente origen en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, ¿no es cierto? Y por ahí una que otra en Corea del Sur o algún otro lugar, ¿no? Pero la realidad ha cambiado mucho ahora, ¿no? Es decir, ahora empresas transnacionales hay de todos los orígenes, ¿no? Evidentemente, de las grandes economías capitalistas mundiales, que son las que controlan finalmente la economía del mundo. Obviamente allí tenemos una gran concentración de empresas transnacionales. Pero si nosotros miramos América Latina, en América Latina en los últimos 40 años, ha habido un crecimiento acelerado de empresas transnacionales, ¿no? Que rápidamente eh, se desplazan por toda la región. Y entonces hay empresas transnacionales originadas en México, en Brasil, en Chile, en la Argentina, pero también hay empresas transnacionales originadas acá mismo en el Ecuador, ¿no? O sea, la dinámica del capital, Ya el capital es, claro, es otro. sí, o sea, la dinámica del capital atraviesa fronteras. Y nosotros tenemos grupos, tenemos nosotros presencia de capital transnacional y automáticamente se nos viene a la cabeza los capitales transnacionales que llegan al país, ¿no? Y entonces que los tenemos por ahí en la industria petrolera, los tenemos en la extracción minera, eh, pero los tenemos también en cosas mucho más cotidianas. En la última década, en los últimos 10, 15 años, se ha incrementado el número de empresas de origen ecuatoriano que han sido adquiridas por capitales multinacionales, ¿no? En el campo de la prensa, ¿no? En el campo de la industria alimenticia, ¿no?
una diversidad de aspectos. O sea, nuestra economía es una economía cada vez más integrada a las dinámicas de circulación globales, ¿no? Eh, pero también, digamos, y sobre todo me parece que es importante señalar la presencia en los aspectos cotidianos, ¿no? Eh, Había otra época en que las grandes empresas multinacionales estaban como concentradas en el gueto, por decir así, de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Pero eso ya ha cambiado, ¿no? O sea, ahora los capitales multinacionales atraviesan completamente la estructura del mercado interno, ¿no? Y cuando uno mira los datos que suelen salir en algunas revistas sobre las 500 empresas más grandes, las 1000 empresas más grandes, según cada publicación, nosotros vamos encontrando también una presencia muy significativa del capital transnacional en ese rango, ¿no es cierto? Ocupando espacios centrales en la economía nacional. Y también como, sobre todo los capitales más grandes y más dinámicos de origen nacional, son capitales que también desbordan las fronteras ecuatorianas, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la banca, por ejemplo, bancos de origen ecuatoriano que ya tienen sucursales, por decirlo de alguna manera, en Colombia, en Perú, en Panamá, en España, en la China incluso, ¿no es Exactamente. cierto? Sí, sí. Y con ese Este, análisis lo que nos dices es que, claro, hablar de grupos económicos en la ciudad, pues quizás no es tal, ¿no? O sea, la dinámica mismo del capital nos daría a entender esta bifurcación de intereses, ¿no? Y es real, pero lo que vemos es que en la práctica sí ya hay un proceso de territorialización, o sea, a pesar que vengan de fuera o de dentro hacia afuera, o sea, actúan directamente sobre la política pública, actúan directamente sobre negocios específicos, pues basta ver el problema en el que se ha metido el metro, ¿sí? Y cómo estos mismos grupos, que venga la plata de fuera o de dentro, lo que quieren es manejar el negocio del metro, Mario, ¿sí? Entonces, coincido con el análisis, pero digo, ¿hasta qué punto? O sea, hay grupos emergentes en la ciudad que están disputando esos espacios y que quizás esa pueda también ser una de las formas de explicar la crisis que hoy vive la ciudad. claro, lo que ocurre es que, o sea, cualquier relación social está territorializada, ¿no? Ujú, Por lo tanto, la dinámica del capital también está territorializada. El hecho de que la dinámica se haya vuelto más compleja, ¿no es cierto? Que ya no esté limitada, digamos, por la región en particular o menos por la ciudad o por el país, ¿no? No significa que no tenga una expresión territorial. De hecho, tienen expresiones territoriales. ujú. Y esas expresiones territoriales se manifiestan de modos distintos, ¿no? Cada tipo de capital requiere un tipo de relación con el espacio, ¿no? Ujú. Nosotros, por ejemplo, si pensamos en las empresas de telefonía celular, ¿no es cierto? Pues tienen que poner sus torres en algún lado, ¿no? No es que está todo en el aire, ¿no es cierto? Y entonces hay una necesidad de relacionarse con el espacio, ¿no? Requieren ubicar cada, cada determinado cada determinada extensión de superficie, una de estas torres, de acuerdo a las características del terreno, etcétera, etcétera, para que la señal pueda cubrir lo que debe cubrir, ¿no es cierto? Entonces requieren un control del espacio, una planificación del espacio, que hacen ellos evidentemente, una relación con el espacio y una relación con las instancias que están ocupadas en el espacio. Eh, si nosotros pensamos en el comercio, la actividad comercial es una de las que más ha crecido en los últimos años, y son de los capitales más dinámicos que hay en la actualidad. Y la actividad comercial es territorializada, ¿no? El momento en que se ubica un centro comercial en algún lugar modifica completamente todo el entorno urbano, ¿no? Y tenemos centros comerciales ubicados en varios puntos de la ciudad. Esto nos da
digamos, parte de las transformaciones en la centralidad urbana tiene que ver con esa ubicación, ¿no? De los centros comerciales, ¿no? Y con el modo como los centros comerciales se relacionan con el espacio adyacente. Pero también, ¿no? Porque se trata de grandes capitales comerciales, no son capitales pequeños, ¿no? Y esto implica también una circulación que requiere celeridad, ¿no es cierto? Y que requiere condiciones para no atascarse, ¿no? Ahí tiene que ver todo el tema de la vialidad, ¿no? De cómo la vialidad nos permite comunicarnos con unos lugares y con otros. Nosotros vamos a un supermercado cualquiera, y si miramos el lugar de origen, ¿no es cierto?, en donde se produjo los bienes que nos venden, si descontamos los que vienen del exterior, que cada vez hay más, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en supermercados de Quito, obviamente hay producciones en Quito, en los alrededores de Quito, pero también cada vez más lejos, ¿no? De la provincia de Cotopaxi, de la provincia de Azuay, ¿no es cierto?, de la costa, evidentemente, ¿no es cierto?, de toda el área de influencia de Guayaquil, de Machala, ¿no? De la provincia de Manabí, de Esmeraldas incluso, porque nosotros estamos viviendo entre todas las cosas, ¿no? Un proceso en el que por fin se está constituyendo un mercado interno, ¿no? Que no teníamos, ¿no? O sea, eran mercados microlocales, mercados regionales, ¿no? Ahora hay una compenetración mucho más grande de los propios grupos económicos, ¿no es cierto? Y de la producción, lo cual enlaza territorios, ¿no? Entonces tenemos una reconfiguración territorial, no únicamente en las ciudades, sino en el país mismo, en ¿no? el país, en todo el territorio. Hay otros capitales que tienen una relación distinta con el espacio. Por ejemplo, para el capital volcado a la industria, se trata de tener un espacio adecuadamente equipado, por decirlo de alguna manera, para producir y vías de comunicación adecuadas para que lleguen las materias primas y salga el producto final. Y entonces, cuando nosotros vemos todas las propuestas de nuevas zonificaciones, de usos del suelo distintos en donde se propone trasladar la industria hacia tales lugares o hacia tal otros, nosotros estamos viendo también, digamos, esa relación de configuraciones. Y por último, hay otros que son los que más directamente relacionados están con el espacio urbano, que son los capitales inmobiliarios, ¿no? Porque para ellos su Mucho. valorización depende de su apropiación del territorio, ¿no es Sí. cierto? Y de su capacidad de relacionar a los grupos a los cuales se dirigen como compradores posibles de sus proyectos de construcción, que son evidentemente también y siempre pues proyectos diferenciados según clases sociales distintas, ¿no? Eh, y por lo tanto las posibilidades de recuperación de la inversión, etcétera. Por ejemplo, el tema de la pandemia obviamente entra a complejizar el asunto porque de alguna manera entorpece la recurrencia eh, de, de, de un monto de ingresos suficientes en amplias capas de la población como para poder costearse el pago de determinadas mercancías, la vivienda entre ellos. Pero en cambio, hay otros sectores que se han beneficiado en la época de pandemia. Hay sectores que han progresado bastante, que han seguido teniendo ganancias, ¿no es cierto? Y que obviamente, digamos, distribuyen sus ganancias eh, para, eh, para sus gastos, muchos de ellos suntuarios, etcétera. Y eso Activando implica un también otros mercado, sectores, ¿no? claro, implica un mercado determinado, ¿no? Y por eso nosotros vemos entre los debates que han surgido en Quito un debate sobre un proyecto inmobiliario en la zona de Cumbayá, ¿no es cierto?
que evidentemente es una de las zonas de mayor costo del suelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto dedicado a ciertos grupos sociales y no a otros. En cambio tenemos una situación más o menos crítica de los proyectos de vivienda popular, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con la situación real de cada grupo social en este momento, ¿no? Y entonces, Entonces, entre Mario, todas, el tema no pasa quizás por una ley, ¿no? O sea, muchos acuerdan así es, no pasa por una que ley. necesite una ley que nos permita o que impulse, ¿no es cierto?, un modelo diferente de ciudad. Incluso una ley que también motive al mismo sector inmobiliario al que tú te refieres para hacer otro tipo de construcciones, una construcción vertical, por ejemplo, como ya lo plantearon los ODS, ¿no? O que es el modelo de tú en varias ciudades que con este mismo tipo de problemas han logrado solventar estas desigualdades. Pero aquí parece que no, o sea, creo que ni la ley, acabamos de aprobar bueno, creo que la comisión acaba de aprobar el plan de ordenamiento territorial y habrá que ver si eso le da alguna salida, ¿no? Al problema inmobiliario que tenemos en Quito. Claro, pero yo digo, a mi modo de ver, el tema va más por el lado de lo que son los movimientos reales de las cosas, ¿no? Entonces, hay evidentemente, vamos a decirlo de este modo, una suerte de disputa social por el espacio, ¿no? Por el control del espacio, por el uso del espacio, por la apropiación del espacio, que se expresa de distintas maneras, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa grande que arma uno de estos proyectos, ¿no es cierto? Y aparece de repente una protesta de ciertos grupos sociales que por el lado de la ecología o por el lado de la vecindad protestan por una construcción de ese tipo. Eso es una disputa social por el espacio, ¿no? Cuando nosotros tenemos el acaparamiento de las mejores tierras para la construcción de proyectos de vivienda con unos costos determinados que obviamente son accesibles para unos, pero dejan completamente fuera a otros, esta también es una manifestación de la disputa por el espacio, porque la disputa del espacio se expresa en toda en todas las actividades que tienen que ver con los procesos urbanos, ¿no? Están en las políticas públicas, ¿no? Porque las políticas te orientan, ¿no? Determinado tipo de uso del suelo, determinadas cosas en tales lugares, te priorizan la construcción de determinados equipamientos en unos lugares o en otros, el uso de ciertos tipos de equipamientos, y entonces eso va generando, digamos, también los escenarios en los cuales se va a disputar el acceso a todos estos territorios que son construidos, digamos, por la gestión pública, ¿no es Claro. cierto? Cuando vos tienes, o sea, el metro mismo, ¿no? Que se demora, algún rato empezará a funcionar, quién sabe, tal vez. No sé si Pero cuando empiece a funcionar, evidentemente va a modificar, ¿no? Aquellas zonas por donde pasa, ¿no? Porque claro, el metro va bajo tierra, ¿no es cierto? Pero la gente está arriba, ¿no? Y después de terminar el viaje, vuelve arriba. Por lo tanto, va a haber una modificación de, de las personas que transitan por los sitios donde estén las paradas del metro. y de las centralidades, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces va a dar Exactamente, mayor dinamismo a ciertos espacios, otros no, y ahí también va a justo, depender la disputa por esos nuevos espacios, que ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, así es. muchos lugares han sido apropiados y tú incluso con un conocimiento previo ya de esta información, entonces expropias ciertos terrenos, ¿no? Mueves a ciertos negocios, posicionas otros, que también es lo que pasó con el aeropuerto de Quito, ¿no? Claro, porque el aeropuerto es un equipamiento suficientemente grande como para poder tener un impacto muy amplio Ujú. respecto a la organización de la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros tenemos de repente, digamos, un crecimiento de actividades hacia la zona
del aeropuerto, que va a marcar, ¿no? Y este es un proceso que lo estamos viendo, porque son transformaciones que se están dando recién, ¿no? Pero ya cada vez más empieza, digamos, esta tendencia a urbanizar algunas de las zonas próximas al aeropuerto, en parroquias que antes eran eminentemente rurales, que ya empiezan a convertirse en urbanas, ¿no? Porque al trasladar el aeropuerto a Tababela, de repente convertimos en urbano todo lo que quedaba alrededor entre la ciudad consolidada y el aeropuerto, ¿no es cierto? Y entonces, porque evidentemente para llegar al aeropuerto necesitamos carreteras, ¿no es cierto? Entonces se construye la una, se amplía la otra, y la construcción de las carreteras se convierte en un instrumento también de expansión de la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros estamos viendo ahorita, ¿no es cierto?, cómo Quito se está transformando dentro de unos 5 o 6 años, digamos, ya veremos otra ciudad, ¿no es cierto?, que ha sido construida sobre la base de estas cosas, ¿no? Ya ahí Y, si la Virgen dé la vuelta, no sé hacia dónde tendrá que dar la vuelta. sí, de repente, sí, es cierto que esa fue una promesa de campaña y no se ha dicho nada sobre el tema. Por favor, estamos esperando ahí la rotación y nada. Mario, me parece interesante cómo lo planteas del análisis que hace. Sin embargo, sí me queda una duda, porque en el fondo tú dices, a ver, mira, quizás no hay mucho que hacer, ¿sí? Porque hay grupos que de verdad tienen una incidencia directa y a veces hasta no depende de la ley. La ley existe, ¿no? Y de pronto sale un reglamento por unos meses, ¿no? Permite ciertos permisos de liberación, ¿no es cierto?, de algunas restricciones por unos meses, ¿sí? Se arma el nuevo contrato y vuelve la ley a la normalidad. Es decir, puede ser que no sea un problema de leyes, pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como, y tú, yo volvería a insistir, la categoría como ciudadanos de a pie, ¿sí? Cuando estás viendo que estos desarrollos desiguales de la ciudad parece ser que ya se han normalizado. No tienes una cantidad de barrios sin regularizar. Ah, sé que hay un esfuerzo interesante del alcalde Yunda, de su equipo por avanzar con este tema, pero tú dices, o sea, el tema del suelo en Quito sigue siendo, parece ser, como tierra de nadie o tierra del más vivo, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, si vos dices, Lo que pasa es que en buen romance el suelo es una mercancía, ¿no? sí, claro, Y entonces las mejores mercancías son apropiadas por quienes tienen el dinero suficiente para adquirirlas. Eso es lo normal en cualquier sociedad de mercado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo por ese lado, digo, la dinámica de la modernización capitalista que ha venido viviendo el país, digamos, medios saltos y a brincos, pero que es más o menos constante a partir de la década de 1970, nos pone mucho más en esa situación, ¿no? O sea, es una sociedad mercantil y mercantilizada, y eso tiene consecuencias, sobre todo, incluido obviamente la ciudad, ¿no? El suelo urbano. Eh, yo creo que ese es un tema, ¿no? El otro tema, me parece a mí, es que si se puede o no se puede hacer algo, nunca se sabe. Yo siempre creo que sí se puede hacer cosas, que se pueden hacer cosas, pero para eso se requiere pasar del, del momento de existir en la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al momento de pensarnos sujetos políticos del destino de la ciudad, ¿no? así Y yo creo que ese es el paso, digamos, que debe ser pensado, si es que se piensa en una ciudad que tenga algún tipo de funcionamiento un poco más democrático, más inclusivo, en fin, todas estas cosas de las que se han vuelto generalidades, ¿no es cierto?, en casi todos los discursos, pero que topan con las realidades de las grandes desigualdades y de las carencias, ¿no? Y desde el punto de vista político, yo digo, hay un fenómeno que a mí me parece muy interesante, que se ha expresado de diversas maneras, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Y es que los grupos sociales votan de maneras diferenciadas unos de otros, ¿no?
Yo no sé si eso dé como para decir que existe una conciencia política de la ubicación que tenemos en la sociedad. A lo mejor no en el sentido tan absoluto del término, ¿no? Este, pero lo que sí hay por lo menos es una clara intuición social de las diferencias sociales y de las diferencias de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vos miras cómo se distribuye la votación en Quito, ¿no? Y esto lo podemos ver en cualquier momento, y en unos momentos la votación beneficia a unos personajes, y en otros momentos beneficia a otros, pero ha sido muy claro, ¿no? O sea, en una ciudad como Quito, las personas de mayores ingresos votan de una determinada manera, de modo consistente, ¿no? Entonces, no se trata de una votación o de otra. Tienen una consistencia en su actuación frente a la representación política, Sí, sí. tanto en lo que tiene que ver con la representación nacional como lo que tiene que ver con las representaciones locales, en este caso el municipio, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos, en cambio, los sectores populares, nosotros vemos también que hay, digamos, consistencia en la votación popular en el sentido de la búsqueda de algo, que a lo mejor no esté muy claro en qué estamos buscando, pero es muy clara esa búsqueda cuando uno analiza los resultados electorales, ¿no? Incluso hasta las últimas elecciones, ¿no es cierto? En Yo donde diría existe, principalmente las últimas elecciones. Si ves dónde gana Yunda o dónde así gana es la exactamente, candidata Maldonado, pues te das cuenta qué sector está apoyando a esos candidatos. claro, Sí. y yo digo, las clases sociales se expresan, ¿no es cierto?, en la conducta electoral. El único sector que parece no tener muy claro qué hacer en todo este juego son las clases medias, ¿no? Porque las clases medias son muy bamboleantes, ¿no? Tienen un comportamiento que es muy evanescente, en Mm. algunos momentos se mueven para un lado, en otros momentos se mueven para el otro. O quizás que ya están desapareciendo, Mario, porque yo creo que... No, no, desaparecer no desaparecen. Pero lo que sí ocurre, y esto es un proceso que viene desde la época neoliberal, ¿no es cierto? Lo que sí hay es un estiramiento de la clase media, no tanto en el sentido de que haya más gente de clase media, como en algunos momentos se dijo, sino Sí, en el sentido de que las diferencias al interior de lo que llamamos clase media son cada vez más grandes, ¿no? Y claro. entonces uno tiene unos sectores de clase media que por su nivel de ingresos y de vida están muy próximos a lo popular. Y uno tiene otros sectores de clase media que evidentemente no va a llegar a tener esos ingresos de $250,000 mensuales, ¿no es cierto? Pero que tranquilamente puede llegar a tener 20,000, 30,000 o $40,000 al mes de ingresos, ¿no es cierto? Y entonces eso te marca, digamos, O sea, pero si una... con ese ingreso te consideras clase media, entonces yo sí digo, ya no sé qué somos nosotros. Lo que pasa es que la clase media no tiene que ver con el ingreso, Claro, sí sino tienes con la ubicación funcional los y la distintos reproducción de la estatus. sociedad. Exactamente. Claro, Sí, sí, sí. porque este, eh, igual la persona que gana 40,000, 30,000, $40,000 al mes tendrá una imagen de sí mismo muy grandilocuente, pero es un don nadie comparado con el que tiene 250,000 o $300,000 al mes, ¿no es cierto? O sea, las distancias son marcadas. Lo que ocurre es que hay un sector de clase media que, por los ingresos que ha logrado tener en función de este tipo de economía que vivimos, le hace sentirse muy próximo a los estratos superiores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, que se siente mucho más identificado con las perspectivas de los grupos dominantes que con las perspectivas de la gente de a pie, ¿no? Y entonces, eso lo que hace en realidad es que ya no puede existir la clase media como un actor relativamente identificado como tal clase media. Lo que ha habido es una segmentación de las clases medias,
Y ¿no? con necesidades específicas, pues ya no Y tiene muy nada que ver. diferentes, ¿no? Claro, claro. Y además, digamos, el tema es que en nuestra estructura social, este aspecto más directamente clasista, por decirlo de alguna manera, se combina con el modo de vivir las jerarquías sociales que heredamos de la colonia, ¿no? Que se expresa de una manera igual, de manera violenta en determinados momentos de la vida de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo, Hernán Ibarra decía hace muchísimos años que hay que diferenciar dos tipos de clase media, decía él, ¿no? O sea, hay una clase media, una clase media chola que vive en el sur, ¿no? Y una clase media blanqueada que vive en el norte, ¿no? Porque esos elementos de esas categorías que heredamos de la colonia todavía están presentes. O sea, nosotros en algún cierto sentido seguimos siendo, este, eh, seguimos siendo la hacienda que era antes, ¿no es cierto? Y los Siguen tratando como comportamientos. hacienda, o sea, no solo concebimos eso también, ellos lo conciben como una hacienda, ¿no? O Pero sea, claro, por eso, digamos, por más modernos que seamos, o sea, el patrón, el mayordomo y el guasipunguero, o sea, siguen siendo tipos sociales que están presentes más allá de que el guasipungo haya desaparecido, ¿no es cierto? Porque está interiorizado en las conductas de los diversos grupos sociales, ¿no? Eh, yo digo, por ejemplo, cosas tan violentas como el racismo de ciertas clases medias quiteñas, que se expresó en octubre del 2019, por ejemplo, ujú, ujú. ¿no? Y que muestra de modo muy claro, o sea, que ese es un tema que no se ha resuelto y que está muy lejos de resolverse en tanto prácticas sociales y en tanto prácticas de convivencia social, ¿no? Igual el desprecio hacia lo popular, ¿no? O sea, hay un desprecio de clase del mismo modo que hay un desprecio racista, ¿no? Y Quizás, Mario, nosotros, ese desprecio racista de tú, que se expresa también en cómo piensas, cómo construyes la ciudad, pues, o sea, eso lo vemos en todo lado. Y quizás a partir de ahí también di tú los retos que tendríamos, ¿no? Algo interesante que tú señalas es, bueno, si queremos ver algún resultado diferente, un giro, ¿no es cierto?, de timón, es también dejar de existir en la ciudad y empezar a asumir un papel más político, más protagónico. Y creo que Quito ha dado muestras de ello. Muchos lugares de la ciudad de Quito se han construido con el esfuerzo de organizaciones, y tú de la vivienda, organizaciones sociales que han presionado a estas mismas élites, a estas mismas administraciones, a que les legalicen predios, a que les legalicen ciertos terrenos, a que les den los permisos para hacer urbanizaciones mucho más dignas, ¿no? Y no a veces de esas legalizaciones de tú al paso que hacen para justificar las supuestas viviendas sociales. O sea, esa apuesta es urgente, es necesaria y creo que puede ser una de las vías como tú bien señalas, Mario. De verdad, te agradezco muchísimo por esta plática que nos has dado, riquísima para entender Quito, para entender estos, pues yo diría estos recovecos que a veces no lo vemos muy bien, pero que están ahí presentes, ¿no? Y como tú dices, bueno, no hay unos grupos, hay varios grupos sociales que nos estamos disputando, pero entre esos, pues obviamente, pues y lamentablemente, esa gran desigualdad que seguimos viendo en la ciudad. Unas palabras finales, Mario, para terminar esta entrevista. bueno, yo diría que lo que necesitamos más es tener una mayor conciencia de lo que realmente ocurre en la ciudad, Sí. ¿no? Eh, Y nosotros tenemos una tendencia que ahora ha sido multiplicada por este fenómeno de las llamadas redes sociales al escándalo, ¿no? El escándalo nos mueve, ¿no? Y en donde armamos escándalo, ahí obtenemos alguna ventaja. Esto está instalado en la política, esto está instalado en la prensa, esto está instalado en cualquier cosa.
El tema es que tenemos que ver más allá del escándalo, y no nos podemos dejar llevar por el escándalo. La disputa que hay en Quito es realmente una disputa que abarca todos los órdenes. Hay una disputa por el territorio, que yo digo que es la que está en el trasfondo de todo. Hay una disputa política de grupos políticos, ¿no es cierto?, que disputan primacía sobre el control del aparato estatal y de las políticas públicas, en unos momentos en que se produjeron algunos cambios de propietarios o de inquilinos, como querramos decir, de los espacios de poder, ¿no es cierto? Y hay grupos que sienten que están con todo el derecho de recuperar lo que consideran propio, ¿no es cierto? Hay también una tendencia a que determinados grupos, yo digo, es muy importante la participación ciudadana a cualquier nivel y así sea de 3 personas, ¿no? O sea, no desprecio ningún tipo de participación. Pero hay también, digamos, un efecto perverso de la participación, que es suponer que cualquier grupo puede asumir la representación de la sociedad por sí y ante sí, ¿no? Entonces me armo un colectivo ciudadano, y hablo a nombre de la ciudadanía en general, ¿no? Con lo cual también se está expropiando la posibilidad de expresión ciudadana más amplia. O sea, a santo de que estas personas son representantes de toda la ciudadanía y no estos de acá, o esos de allá, o esos de más allá. No tienen ni derecho a la representación, pues, Mario. Pues nada, ¿no es cierto? Porque además, mientras menos plata se tiene, menos derechos se tiene, pues, ¿no es cierto? Tanto tienes, tanto vales, decía la canción, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas están allí en juego, ¿no es cierto? En el caso del alcalde Yunda, por ejemplo, a mí me parece evidente que gran parte de la oposición al alcalde es por lo que aparece siendo, ¿no? Entonces un alcalde, digámoslo así, es un alcalde cholo, ¿no es cierto? Recordemos todos los memes que se hicieron en el momento de la elección y todas las cosas que se decían. Y es un alcalde que llega, como vos decías antes, con una votación marcadamente popular, ¿no? Era absolutamente notorio cuando uno miraba los resultados electorales. Claro, vos tenías que en las zonas populares del sur, en las zonas populares, en lo que hay de barrios populares en el norte también, ¿no es cierto? Toda la franja De Calderón, por ejemplo. de Calderón y la parte occidental, ¿no es cierto? En la parte del Comité del Pueblo. O sea, allí ganaron pues, turnándose a veces Yunda y Maldonado, ¿no es cierto? O sea, esa fue la votación popular. Pero vos ibas a la zona del Batán o te ibas a Cumbayá y allí quien ganaba era Montúfar, ¿no es cierto? Y entonces, y lo mismo pasó en las elecciones presidenciales, ¿no? Y sobre todo en la primera vuelta, que es donde más clara fue, digamos, este tipo de votación social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque en las zonas de ingresos más altos, digamos, Lazo ya ganaba en la primera vuelta, ¿no? En las zonas populares había una división de votos, en unas y en otras, entre Arauz y Yacu Pérez, ¿no? O sea, porque cada grupo social está empezando a buscar, vamos a decir, una configuración de representatividad que le represente de mejor manera lo que es, lo que siente, lo que teme, ¿no es cierto?, y lo que quiere, ¿no? Entonces las esperanzas y los miedos están en el comportamiento electoral. Y nosotros tenemos una sociedad en la cual esas enormes diferencias sociales que tiene están expresándose en el voto, ¿no es cierto? Yo digo, esto indica que a lo mejor no existe una plena conciencia política, pero por lo menos intuición política tenemos, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es una puerta abierta, ¿no? El problema es si se puede construir algo a partir de eso, ¿no? Porque ahí ya no es suficiente el comportamiento electoral.
Claro, no es suficiente, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, estamos viendo, es el mismo regreso de Yunda, si tú ves, los sectores han salido a apoyarlo, ¿no? Creo que es más allá del voto lo que tú dices. Y bueno, estamos viendo que ahí sigue el alcalde. Esperemos también ver cómo se configura esta disputa, pero como tú dices, bueno, también ver estas salidas que nos den ese respiro de dar también, dito unas certezas mínimas, ¿no? Imagínate en una pandemia donde los negocios prácticamente han quebrado. Creo que es urgente también repensar en, en ese pueblo, ¿no? Que les puso esta gente a que dirijan esta ciudad. Mario, yo creo que nos quedan varios temas pendientes. Ojalá te animes a visitarnos en una próxima oportunidad. Hay varios puntos que has abierto y a veces incluso por falta de la importancia de la coyuntura no los tocamos, pero sería interesante abrir esta discusión en otra ocasión, Mario. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Vero, y con todo gusto, pues basta que me inviten y yo me animo. Perfecto, claro que sí, Mario. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado esta noche aquí en Otra Mirada en el Ecuador Today. Y bueno, un tema interesantísimo, ya saben, pues no dejemos estos temas que nos van alimentando y también nos van llenando pues de ánimo para pelear por nuestra ciudad. Chao, Mario, nos vemos pronto. Chao. Chao, amigas, amigos, nos vemos Gusto. pronto. Adiós.